que tiene actualmente los registros públicos, ¿no? O sea, la idea, mi exposición va a versar sobre la fe pública registral como una protección, ¿no?, jurídica, en realidad una situación de apariencia, ¿no?, la apariencia jurídica que trae la inscripción registral. Es importante, antes de analizar el tema de la fe pública registral, cuál es el modo o las formas, cómo se protege las adquisiciones en realidad. Si uno analiza, por ejemplo, el tema de la adquisición de bienes muebles, durante los sistemas jurídicos y codificaciones civiles, han habido dos grandes reglas o modelos, ¿no?, para proteger a las adquisiciones de bienes muebles, ¿no?, la famosa adquisición non domino, es decir, adquirir un bien mueble de quien es propietario. El modelo romano, del derecho romano, establecía que se protege al propietario de manera preferente, ¿no? Imaginemos el caso que yo, por ejemplo, a alguno de ustedes les entrego este celular, pero como consecuencia de una celebración de un contrato previo, ¿no? Celebramos una compra-venta y le entrego el celular, pero ustedes, que son los adquirentes, no saben que este celular, por ejemplo, lo tengo porque alguien me lo ha acomodado. Es decir, previamente a la celebración de la compraventa con ustedes, yo celebré este contrato. Ese era un contrato de comodato, es decir, alguien me lo ha prestado, o alquilado, o dado en depósito. Pero quien compra no sabe que existe este contrato previo. Entonces ahí surge un problema. ¿A quién hay que proteger? ¿Al propietario que me celebró el contrato y me entregó el bien? ¿O a ustedes que adquirieron de buena fe, no sabiendo que existe este primer contrato? Entonces los romanos decían, siempre hay que proteger al propietario. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad es un derecho protegido, aunque haya un tercero adquirente de buena fe. Como esta regla era tan absoluta y tan protectora al propietario, se crea la famosa regla germánica, es decir, el derecho alemán. Los alemanes decían, ante esta misma situación, se hacían la misma pregunta: ¿a quién hay que proteger? ¿Al propietario o a los adquirentes de buena fe? Y la respuesta fue a los adquirentes de buena fe, ¿no? Y ahí surge, fíjense, estas dos reglas que colisionan y que son dos reglas que buscan proteger intereses distintos. Un interés es el propietario y otro el tercero adquirente de buena fe. Y estas dos reglas, pues evidentemente se han regulado de manera distintas en diferentes códigos civiles. Por ejemplo, en Francia, el Código Civil de Francia en 1804, sobre bienes muebles, tiene una regla que un poco tiene la influencia del derecho romano. Si hay un contrato celebrado, hay un adquirente de buena fe, adquirente que recibe el bien, y por lo tanto es el adquirente que es protegido, aparentemente por la apariencia jurídica, porque quien transfiere tiene la posesión del celular y se lo entrega al comprador. Pero en Francia la regla es la siguiente: si el bien es robado o perdido, el propietario tiene 3 años para recuperar el bien. Bueno, en Lima, y creo, no sé, en otras partes del Lima, pero en el Perú, en Lima roban los celulares, ¿no es cierto? Y cuando uno quiere encontrar su celular, tiene que irse a Pueblos Rosados, ¿no? Porque no lo va a encontrar en otro lugar, ¿no? Y justamente, entre comillas, los compradores de celulares robados sería el tercero de buena fe en el Perú. Entonces, es un poco el tema del juego, ¿no? Entonces, si un bien mueble ha sido robado o perdido, en Francia, el propietario tiene 3 años para recuperarlo. Después de 3 años, pierde esa posibilidad. Esa regla, fíjense, esa regla en el Perú está regulada en el artículo 948 del Código Civil. El artículo 948 establece que hay que proteger al tercero adquirente de buena fe siempre y cuando haya recibido el bien y tenga la posesión. Menos en los casos de bienes perdidos o robados. Fíjense.
O sea, ahí en el fondo lo que tenemos en el 948 son las dos reglas, la regla de protección al propietario y la regla de protección al tercero adquirente. Es decir, como regla general uno diría, si es un bien mueble, que no sea robado o perdido, hay que proteger al adquirente, que se basa en varias situaciones. Yo compro una cosa mueble porque quien me transfiere tiene la apariencia de ser propietario. ¿Por qué? Porque tiene la posesión del bien mueble y me lo entrega. Entonces yo celebro un contrato porque confío en esa apariencia. Pero yo, como adquirente, no sé que este transferente tiene el bien a título, ¿no? Bajo un robo o pérdida. Pero el Código Civil peruano dice, yo protejo al propietario si el bien ha sido perdido o robado. ¿Por qué es importante este ejemplo de la adquisición de honor? Porque un signo de protección a los derechos reales como la propiedad es la posesión. Luego surge otro signo de protección, que es la inscripción en los registros públicos. Y ahí, en esta manera de proteger a la propiedad, la propiedad tiene que ser protegida también de varios modos. ¿Bajo qué modo lo protejo? ¿Mediante la posesión o la inscripción en los registros públicos? Si uno constata, ¿no es cierto?, el modo que supuestamente busca proteger a la propiedad, evidentemente, lo tenemos en el artículo 2014 del Código Civil peruano, que es, en teoría, lo que busca, ¿no?, el legislador del 84 tomar como un modelo de protección a la propiedad. Porque estamos frente al mismo fenómeno, fíjense. El 948 comporta la participación de tres sujetos: propietario, transferente y adquirente, con una particularidad, que ese adquirente no sabe que existe un propietario. En el caso del 2014 se da la participación de un adquirente y de un propietario que no se conoce. En teoría no se conoce, pero el 2014 agrega un dato adicional: tiene que haber mínimo dos transferencias, dos contratos de transferencias. No basta un solo contrato, como sería el 948, sino tiene que haber al menos dos contratos que permitan proteger a un tercero adquirente de buena fe, ¿no?, a título oneroso. Entonces aquí surge el problema en el Código Civil peruano, y que se planteó también en la legislación española, que fue: ¿cómo protegemos al propietario de un bien inmueble? Porque no se puede proteger, como era la lógica, ¿no?, del legislador 84, a través de la posesión, ¿no? Es decir, no es suficiente que quien adquiere la propiedad de un inmueble tenga la protección de la posesión. Es necesario una apariencia más que la inscripción en los registros públicos. Y para que el sistema sea coherente, lo que hace el legislador 84 es crear un sistema de transferencia de bienes inmuebles a través de la famosa norma 949 del Código Civil peruano. El 949 establece un sistema de transmisión automática de la propiedad, ¿no?, que es un sistema copiado del Código francés. Los franceses, hoy, 2016, han modificado su Código Civil, pero tiene el mismo sistema. ¿Cuál es el sistema francés? El sistema francés indica que la celebración de un contrato de transferencia de un bien, en general, produce la adquisición automática de la propiedad. Es más, expresamente lo dice el Código francés: el perfeccionamiento del contrato se produce con la celebración del contrato, que equivale al cumplimiento de la obligación de enajenar o transferir, sin necesidad de la entrega. Así lo dice expresamente el Código francés. Es decir, no es necesaria la entrega, no es necesaria la tradición, porque celebrado el contrato de compraventa, el comprador automáticamente adquiere la propiedad.
Pero no es que el vendedor haya hecho algo en la realidad, sino que es la ley que crea una ficción jurídica como que celebró el contrato de compraventa, al mismo tiempo el vendedor cumplió con una obligación, que es la obligación de enajenar o transferir la propiedad. Pero en otra norma, el Código francés dice, pero el vendedor está obligado a entregar. Pero la celebración del contrato implicará dos cosas: que el vendedor cumplió con la obligación de transferencia y además, con ese cumplimiento ficticio, porque el vendedor no hace nada celebrando el contrato, pero está obligado a transferir, esa obligación se cumple celebrando el contrato. Es algo un poco paradójico, pero así está regulada la norma. Y el otro efecto es que el adquirente recibe la propiedad de manera automática, aunque no haya recibido el bien, aunque no haya tradición, aunque no haya entrega. ¿Cuál es la justificación de los franceses? Dicen, no, vamos a crear un sistema nuevo. ¿Por qué? Para permitir que el tráfico jurídico sea más fluido, sea más flexible. Cuando uno celebra una compraventa, el comprador es propietario. O cuando yo dono un inmueble o un bien mueble, no, en este caso un inmueble, para poner ejemplo como soy peruano, celebró un contrato de donación. El donatario es propietario, aunque no haya recibido el bien. Este es el sistema, ¿no es cierto?, francés, que funciona de esa manera. La inscripción francesa es diferente a la peruana, pero tiene algunas semejanzas, es diferente. Pero ese es el modelo que el legislador 84 toma, ¿no es cierto?, y está ahí plasmado en el 949 del Código Civil peruano. Pero nótese que históricamente los códigos civiles peruanos de 1852 y 1936 regulan el mismo sistema francés, ¿no?, que por la sola celebración el adquirente es propietario, aunque no haya entrega, lo dice expresamente el Código Civil de 1852, pero fíjense, el Código peruano de 1852 dice algo muy interesante. Dice, para que haya entrega, o sea, la entrega equivaldrá a la manera completa de transferir la propiedad. Es decir, si no hay entrega, no se ha completado la transferencia de propiedad. A pesar que el Código de 52 peruano indica que celebró el contrato, el comprador es propietario. Entonces hay una contradicción. Y también la ley del Código 36, porque el Código 36 del Perú también decía eso, ¿no? Por la sola obligación de dar, el acreedor es propietario, ¿no? Hoy el 949 dice, por la sola obligación de enajenar, el acreedor es propietario. Pero el Código 36 también dice, el vendedor está obligado a enajenar. Y ahí surge, en mi opinión, el gran problema que hay actualmente en el Código Civil peruano, que la interpretación que se ha hecho en el Perú, creo que hasta hoy, ¿no?, casi 97, 98% de la doctrina nacional, la jurisprudencia, los jueces, árbitros, creen que, los abogados creen que la transferencia de bienes inmuebles se hace por la celebración del contrato. Es decir, ponerme de acuerdo sobre la cosa y precio entre las partes. O sea, si el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo sobre la cosa y precio, se adquirió la propiedad automáticamente. ¿Y por qué? Porque lo dice el 949. Lo hemos manejado de manera mecánica, lo hemos interiorizado. Está como en el disco duro de todos los operadores jurídicos. Para mí esa afirmación es falsa, desde el punto de vista jurídico, social, económico y hasta sociológico. ¿Por qué? Porque para empezar, estamos hablando de un derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho real. Los derechos reales tienen que ser ejercidos. Un derecho real que no se ejerce deja de ser un derecho real. Y el derecho real comporta un control físico sobre la cosa. No se considera propietario aquel que no tenga el dominio de la cosa. Usted recordará la famosa canción de Lucha Reyes, ¿no? Tú eres mi propiedad privada. Bueno, así es la propiedad. La propiedad implica, ¿no es cierto?, que yo domino la cosa, que yo tengo un control sobre la cosa, que yo tengo una exclusividad sobre la cosa, que yo puedo aprovecharme exclusivamente sobre la cosa. Aquel que no tenga la posibilidad de usar la cosa, aquel que no pueda disfrutar la cosa, aquel que no pueda aprovechar la cosa, no es propietario. Será cualquier cosa, pero no es propietario. Entonces, si partimos del concepto de lo que es el derecho de propiedad, que es un derecho real, y viene de ese concepto famoso, res, ¿no? Res significa
la cosa, un control fáctico, un control inmediato sobre la cosa, es un control real sobre la cosa, que justamente tiene un fundamento, un presupuesto. Ya, ¿no? El famoso tratado de posesión de Lenin. ¿Qué decía Lenin sobre la posesión? Lenin decía que el fundamento de la propiedad es la posesión de cualquier bien. Entonces, a la luz de considerar que el derecho a propiedad es un derecho real, que para poder ejercer un derecho a propiedad requiere obtener la posesión del bien, evidentemente el 949 no tiene ningún sustento jurídico, desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista teórico, hasta de un punto de vista de sentido común. Si alguien le pregunta a una persona que no sabe nada de derecho, le dice, ¿tú eres propietario de un inmueble que has comprado? Él te va a decir, no, todavía. ¿Por qué? Porque no tengo el bien. Es una respuesta hasta de un punto de vista antropológico. Es decir, nadie se puede sentir propietario si no puede usar el bien. De ahí la gran diferencia que hay entre el derecho de crédito y el derecho de propiedad. Un profesor italiano, Salvatore Pugliese, ya fallecido, en un trabajo muy interesante dijo lo siguiente: ¿qué diferencia entre un derecho de crédito y un derecho de propiedad? Le dice, el derecho de propiedad viene del término latino proprietas. Proprietas implica dominio sobre la cosa. Y el derecho de crédito viene del término latín credere. ¿Qué es credere? Es confiar en que alguien hará algo por mí. Eso es ser acreedor. Yo espero, por ejemplo, ¿no? Yo vendedor espero una colaboración de mi comprador que me pague el precio. Pero es una situación de esperanza, de creer que alguien hará algo por mí. Y es por eso que hay una doctrina española muy interesante en Méndez que dice, ¿a quién hay que proteger más? ¿Qué derecho se protege más? ¿El derecho de crédito o el derecho de propiedad? No es que ninguno esté protegido, pero ante, ¿no es cierto? Y esto se ve en el séptimo pleno casatorio, que lamentablemente tiene pobres fundamentos para proteger al propietario. Porque nótese que la famosa discusión que hay, ¿no? Y que sigue habiéndola, que en teoría el séptimo pleno casatorio trata de zanjarlo con decir, ¿no? ¿A quién protejo? ¿Al propietario o al acreedor con un embargo inscrito en registros públicos? O sea, hay un propietario con un contrato no inscrito, en cambio hay un acreedor que inscribió su embargo, entonces hay que proteger a él o hay que proteger al propietario. Y lo que hace el séptimo pleno casatorio es algo, da un argumento pobrísimo. Dice, hay que proteger al propietario por 949. No existe ni un análisis. Esa aceleración de la Corte Suprema. Y es por eso que la profesora Genariano ha publicado recientemente un artículo en la revista Josep Veritas diciendo, no, hay que proteger al acreedor. ¿Por qué? Porque cuando uno inscribe un embargo, no es que está inscribiendo una situación estática, sino que si el deudor no paga, ese embargo lo que va a permitir es que en un momento ulterior se remate el bien y se adjudique, y la adjudicación va a otorgar propiedad. Y por lo tanto, en el fondo, el embargo no hay que verlo en un momento estático de la inscripción del embargo, sino el embargo es un proceso dinámico que culmina en un proceso de adjudicación, y es propietario. Entonces, ¿por qué? En realidad, la discusión es entre dos propietarios, un propietario que tiene un título no inscrito y un propietario y un potencial propietario que se ve al acreedor que tendrá un título inscrito. Entonces, no es una discusión de un acreedor y un propietario, es una discusión de dos propietarios. Y es por eso que ella, de manera coherente, siguiendo la lógica del 949, dice, si yo tengo un contrato no inscrito y tengo un acreedor que puede ser propietario, porque inscribió previamente su derecho de crédito a través del embargo, bueno, hay que proteger al segundo, evidentemente. Puede ser un propietario inscrito en el registro público. Pero decía, Méndez decía lo siguiente, ¿no? El profesor español decía, ¿a quién hay que proteger más prevalentemente? ¿A un acreedor, a un propietario? Y la respuesta es el propietario. ¿Por qué? Porque él tiene el bien. Tiene la posesión del bien. Tiene un derecho de propiedad. Él usa el bien, posee el bien, domina el bien, controla el bien.
a diferencia de un acreedor que dirá, entrégame el bien, si le entregará el vendedor. Que es un caso totalmente distinto del séptimo pleno casatorio, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque lo que hizo el legislador peruano entonces fue que, bueno, tenemos un sistema consensual de transferencia de propiedad 949, entonces vamos a proteger la propiedad ya, ¿no es cierto?, frente a una situación diferente, a una situación donde puede producirse una patología, que justamente es este caso que estoy mencionando en la adquisición de un nombre. ¿Qué pasa si alguien me vende un bien inmueble y no es propietario? Que es la pregunta que hay que hacerse cuando uno revisa el 2014. Pero nótese que el 2014, a diferencia del 948, requiero dos transferencias, no una, como 948 me pide. El 948 basta una transferencia, un contrato celebrado en un adquirente, y se le protege porque actúa de buena fe, porque no sabía que existe, no sabía que quien le transfiere no es propietario, ¿no es cierto? Y por eso se protege al adquirente de buena fe, salvo el caso que el bien sea robado o perdido. Ahí se le protege al propietario, regla del derecho romano. Entonces, nótese, si el propio código peruano tiene una mixtura, es decir, una regla romana que protege al propietario si el bien es robado o perdido, el 948 no coloca un plazo, evidentemente, ¿no? Pero es claro que si yo compro un bien que no sabía que era robado o perdido, ¿cuándo adquiriré la propiedad de un bien mueble perdido o robado? Evidentemente, aplicando el plazo de suscripción de los 5 años, ¿no?, que establece el Código Civil en el 951. Es decir, todo poseedor de un bien mueble que actúa como propietario, ¿no?, evidentemente puede adquirir, inclusive hasta de mala fe, puede adquirir un bien mueble durante 5 años. Entonces, el propietario de un bien perdido o robado tendrá en el Perú 5 años para poder recuperar el bien perdido o robado. Después de esos 5 años, habrá una suscripción y por lo tanto la adquisición originaria a favor del poseedor del bien mueble. Vayamos entonces al tema del bien inmueble, que es el tema en concreto de la exposición de hoy. Entonces, frente a este sistema de transferencia automática de la propiedad inmueble consagrado expresamente en el 949, el legislador tenía que colocarse en una situación totalmente distinta. ¿Qué pasa si yo compro un bien inmueble de quien no es propietario? ¿Cómo soluciona ese problema? El legislador 84 hubiese podido utilizar el modelo del 948, es decir, a través de la posesión. Pero no fue ese el modelo que eligió el legislador del 84, sino buscó otro signo de apariencia jurídica. Y dijo, no, la posesión no es el elemento para tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque ya el 949 estaba renunciando a la posesión como signo de protección. Y tenía que ser coherente. Entonces, por eso que el 2014 lo que hace es dejar de tomar en cuenta la posesión como un signo de apariencia jurídica y toma, por el contrario, a la inscripción como un signo de protección jurídica. Si tú inscribes tu título habiendo dos transferencias previas, te protejo a ti, tercero adquirente de buena fe titular. Y lo que se consagra expresamente en el 2014 es una institución que se denomina la fe pública registral, no la buena fe registral, no, sino la fe pública registral. ¿Qué significa la fe pública registral? La fe pública registral es una institución que nace en el derecho alemán, ¿no? Los alemanes, ¿no?, en su famoso parágrafo 892 dice expresamente: el contenido del registro inmobiliario se considera exacto en favor de aquellos que adquieren mediante negocio jurídico un derecho sobre una cosa, sobre una finca, o un derecho sobre tal derecho, a no ser que se extienda un asiento de contradicción contra la exactitud o la inexactitud sea conocida por el adquirente. La fe pública registral no es otra cosa que el desconocimiento de una inexactitud registral. Es decir, la fe pública registral implica que quien adquiere un bien, para que él proteja esta adquisición, tiene que verificar, comprobar que no exista un asiento registral de contradicción. Con esta famosa ley
313, lo que hace el legislador dice, no es suficiente el asiento registral. Hay que revisar los títulos archivados. Es una contradicción. O sea, si hubiera un título archivado en cuanto conocemos, una cláusula de condición resolutoria que hace que el contrato se extinga, el segundo contrato que justamente va a hacer que transfiera, evidentemente no estoy adquiriendo de acuerdo a la fe pública que está, porque hay una contradicción, ¿no?, entre el título archivado y el contrato que estoy celebrando. Pero ese no, en teoría, esa era la solución que quería el legislador, ¿no es cierto?, del 2015 hacer. Pero en verdad, esta solución no es la óptima, porque a través de muchos casos que se han dado, y esto está ejemplificado en el caso de la mafia orellana, la mafia inmobiliaria orellana, se ha comprobado que, tal como está diseñado el sistema, se puede, ¿no?, realizar estafas inmobiliarias. Porque no solamente ha habido falsificación de documentos, sino suplantación de identidades. Y nadie va a ser ingenuo, ¿no es cierto?, de que las falsificaciones y la suplantación de identidades van a constar en los asientos registrales, o sea, salvo que el registrador público, ¿no es cierto?, sea un funcionario corrupto y que él permita, ¿no es cierto?, en un asiento registral solo colocar, ¿no es cierto?, en el asiento registral aquellos datos que no sean indicios para una suplantación o falsificación, o salvo que el notario, ¿no es cierto?, sea un corrupto y se haga la vista gorda y no controle la validez del negocio jurídico que va a inscribir, nadie en su sano juicio va a colocar, ¿no es cierto?, va a decir en el título archivado, por si acaso este contrato es falsificado, por si acaso hay una suplantación, ¿no? Porque ni el notario ni el registro público están no tienen la competencia de comprobar si hay una suplantación o falsificación de identidad. Ahora, claro, lo que se trata, lo que está haciendo los registros públicos y las notarías es tratar, ¿no es cierto?, a través de las firmas digitales, tratar de corregir este problema y decir, no, tienes que poner tu huella, tienes que poner tu inscripción, y eso va, ¿no es cierto?, a evitar el problema. Pero, en mi opinión, no es una solución. ¿Por qué? Porque muchas veces la propiedad no la tiene quien celebra un contrato, ¿no? Porque yo puedo tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de vender un inmueble y, por ejemplo, yo puedo otorgar un poder a alguien para que se celebre el contrato, ¿no? Basta la escritura pública para que yo un poder a alguien para que ese representante venda mi inmueble. El problema está en eso, por ejemplo, en esos contratos, cuando el vendedor se celebra mediante un representante, porque ya viene falsificado, ¿no es cierto?, el poder, y se celebran las transferencias. Se puede seguir transmitiendo las transferencias. Es decir, y pasa con el séptimo pleno casatorio, que se dice, ¿no?, hay una leyenda negra, que no sé si será cierto, que todos los terceristas son estafadores, casi el 80-90%, dice, ¿no? Quien plantea una tercería en el Perú es un estafador. Es así. Pero el problema está, como decía, en el modo de la adquisición de la propiedad inmueble. Si el modo de la adquisición de la propiedad inmueble es el título, entonces basta celebrar un contrato privado, sin necesidad de fecha cierta, sin necesidad de escritura pública. Si yo celebro verbalmente o por documentos privados un contrato de compraventa sobre un inmueble, yo voy a ser propietario. Y basta con ese título, voy a los registros públicos. Y eso es lo que ha pasado en el Perú durante décadas, ¿no? Fíjense que hay una casación muy interesante de la Corte Suprema sobre un caso muy particular que es muy común en las compraventas inmobiliarias. Un comprador de un terreno de varias hectáreas compra todo ese inmueble que pertenecía a un propietario. Entonces él va, verifica el registro público, sí, efectivamente usted es propietario. Entonces lo compra, se registros públicos. Y en ese terreno inmenso había una familia viviendo durante más de 20 años. Y pide la nulidad de ese contrato.
Esta es una casación del año pasado y dice algo que me parece muy importante, que antes no se decía. Ya se estuvo diciendo pero de manera tímida, pero se dice algo muy importante. La compraventa inmobiliaria es una cosa seria. La compraventa inmobiliaria no puede sustentarse en la sola comprobación de las partidas registrales. Y dice la Corte Suprema expresamente, todo comprador tiene la carga de verificar la posesión del bien, cosa que en el caso concreto, dijo la Corte Suprema, no se hizo. Es decir, el señor compra un inmueble sin verificar quién estaba poseyendo el inmueble. El vendedor lo poseía, pero parte del inmueble, pero una parte, otra parte del inmueble lo posee una familia durante más de 30 años, más de 20 años. Entonces, ¿cómo yo voy a decir como sistema jurídico, dar una respuesta y decir no, pero de acuerdo al 949, el comprobado es protegido y no interesa quién poseía? ¿Cómo se puede dar esa respuesta? Pero claro, de acuerdo al 949, uno da esa respuesta, porque es una respuesta automática, ¿no? Como digo, interpretando esa disposición normativa en base al método comparado y el método automático, bueno, pues si los franceses dicen eso, en el Perú también se aplica, ¿no? Y la lógica es proteger el tráfico, hacerlo más fluido, que la circulación de la riqueza sea más rápida y por lo tanto, ¿para qué entregar el bien? Basta celebrar el contrato, esa era la lógica del 949. Pero casos como estos no resisten análisis, no resisten ningún análisis. Y aquí no entra en juego el 2014. Aquí es, yo compro un inmueble de alguien que aparece en el registro público como propietario y por lo tanto se debe proteger a mí por el 949. Yo compré el inmueble, pero señor, ese inmueble vive en persona, a mí no me interesa, señor. Yo compré mi contrato y inscribí mi contrato. Una respuesta mecánica, una respuesta, yo diría, fragmentaria, una respuesta para esa sería, no, hay que proteger al comprador. ¿Por qué? Porque escribió su contrato. O porque celebró el contrato. No es necesario escribir, celebró su contrato y es propietario. Pero si es posible, no interesa. Y esa no es la solución. Nótese que la gran contradicción que tiene el Código Civil peruano, como decía, es haber renunciado a la posesión como un mecanismo de protección al propietario inmobiliario, ¿no? Porque hay una coherencia, 949, 2014. Pero creo que los intérpretes no se han dado cuenta que el propio código da una respuesta contraria a esta lógica coherente de proteger al propietario en base a la inscripción y en base a la acepción de contrato. Hay dos huellas que yo podría decir, ¿no? O dos signos que me pueden dar una solución contraria a esta afirmación. Es decir, yo protejo al propietario porque se lo el contrato y por lo tanto es propietario. O sea, yo compré un inmueble aunque no tenga la posición de propietario y además inscribí mi contrato. Y si yo compro y lo vendo a otro, ese otro va a ser protegido por la fe pública registrada. Nótese que los dos transferentes jamás poseyeron el inmueble. O sea, puede haber una hipótesis, cosa que ha habido en el Perú, y el caso Orellana lo demuestra, que pueden haber dos transferencias sobre inmuebles y ningún transferente tiene la posesión. Pero sin embargo, el 2014 dice, yo protejo al segundo comprador. ¿Por qué? Porque es de fe pública registral, porque él tuvo fe pública registral, es decir, no había ninguna inexactitud registral, no había una contradicción entre su título y algún asiento registral. Hoy, con la ley 30313, mi título tiene que ser un título compatible con los asientos registrales y con los títulos archivados. Pero yo les pregunto, es una pregunta obvia, yo voy a ver en los asientos registrales y en los títulos archivados quién tiene la posesión. Entonces, no. ¿Que componiendo mi huella, mi firma digital, voy a saber quién tiene la posesión? No, por supuesto que no. Y mi opinión, la situación es otra. Yo creo que con el Código Civil tal cual está, se puede llegar a una solución totalmente opuesta. Que claro, el Código debería modificarse en su totalidad, en verdad, porque tiene muchas contradicciones como las que he mencionado. Pero las contradicciones normativas no pueden ser, ¿no? Un obstáculo para proponer otra interpretación diferente a la que se estaba haciendo hasta hoy.
Para mí, hay dos modos de poder replicar esta interpretación. Uno es que es falso que la adquisición de bienes inmuebles se haga a través del solo contrato. Alguien dirá, no, pero el 949 es muy claro. Sí, es muy claro, de eso no estoy dudando. Lo que sucede es que hay otras normas en el Código Civil que te dicen lo contrario del 949. Ejemplo, la compraventa y la donación. ¿Qué dice la compraventa? El 1529 y el 1549 me dicen dos cosas completamente diferentes al 949. ¿Qué me dice el 1529? Es obligación esencial del vendedor transferir la propiedad. ¿Y qué me dice el 1549? Para perfeccionar la transferencia de propiedad, el vendedor tiene que cumplir la obligación de transferencia de propiedad. El perfeccionamiento de la transferencia se logra, de acuerdo al 1549, expresamente lo dice, cuando el vendedor haga algo, cumplir con la obligación de transferir. Yo le pregunto, ¿cómo un vendedor cumple la obligación de transferir? Desde el derecho romano, la Edad Media, con la entrega de bienes, no hay otra. No hay otra manera de hacerlo. Claro, la doctrina nacional ha tratado de darle, no, lo que, por ejemplo, doctrina de profesores prestigiosos hoy en Perú dice, no, lo que dice 1549 significa que para que el vendedor cumpla con la transferencia de la propiedad, es decir, para que se perfeccione la transferencia, el vendedor tiene que suscribir la escritura pública. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte del mundo se sostiene eso. Y ahí sale el famoso noveno pleno casatorio, que se discute el tema de la escritura pública, ¿no? Y si ustedes, no sé si han escuchado el video, si han visto y escuchado el video, van a constatar que muchos profesores tienen esa idea equivocada. Muchos creen en el Perú que para que un vendedor cumpla esta obligación que dice el 1549, tiene que firmar la escritura pública. ¿De cuándo aquí firmar una escritura pública comporta la transferencia de la propiedad? Eso es en España. En España sí. En España, para transferir la propiedad tengo que firmar la escritura pública. Y se entiende en España que si yo firmo la escritura pública estoy entrando el bien. Eso es España, no es Perú. El Código Español del año 1889, el Código Español del año 84. Entonces España puede servir para comerse una tortilla española, para tomar un buen vino español o comerse una paella, pero no para tomar una norma española, el Código Español, para tratar de interpretar el Código peruano, que dice completamente diferente. Es falso que para que el vendedor transfiera la propiedad tenga que firmar el escritura. Es falso. Lo que pasa es que el intérprete, como ha estado tan mimetizado, ha interiorizado el 949, tiene que buscar una explicación al 1549, pues tiene que darle una explicación. Pero si por el contrario nosotros decimos, no, el 949 es una norma inservible, es una norma que no tiene una función social, es una norma que es contraria al espíritu de lo que es un derecho real de propiedad. ¿Cómo es posible decir que soy propietario por haber celebrado un contrato y no tener posesión? En verdad, lo que el 949 me está diciendo, que yo, comprador, solo soy un acreedor, pero no soy un propietario, aunque la norma lo diga expresamente. Y es por eso que tiene lógica el 1549, que dice el vendedor está obligado a transferir la propiedad para perfeccionar la transferencia. ¿Por qué? Porque justamente se transfiere la propiedad cuando yo recibo el bien y empiezo a poseer. Si yo no recibo el bien, no soy propietario, soy simple acreedor a que el vendedor cumpla como deudor esa obligación de transferencia de propiedad. Entonces tenemos una primera respuesta contundente, creo yo, que un vendedor, si no cumple con su obligación de transferir, que el código dice que es esencial, aún el vendedor sigue siendo propietario y el comprador todavía no lo es. El comprador es un acreedor de esa obligación. Por eso, cuando el séptimo pleno dice hay que proteger al propietario por 949, es absurdo, pues.
Porque ese comprador no es propietario, es un acreedor. Como lo es el acreedor con un embargo de registro público. Entonces, si hay un acreedor, no un propietario, acreedor para que el vendedor le entregue el bien en una compraventa con escritura pública, y hay otro acreedor, pero de una deuda, cuyo deudor que ha vendido el bien a este señor comprador no ha cumplido, ¿qué hago yo como un acreedor que no tengo ninguna garantía? Bueno, lo embargo, pues embargo el inmueble que aparece en el registro público de ese deudor. En el registro público no aparece esta transferencia porque hay solamente escritura pública. Entonces yo como acreedor inicio un proceso ejecutivo, embargo el bien y esperaré, ¿no?, todo el procedimiento que durará ese procedimiento, ¿no? Pero este señor comprador no va a decir tercería. Yo soy propietario. La respuesta es, señor, ¿usted es propietario? Tengo mi contrato de fecha cierta, como dice el Código Procesal Civil, ¿no? Y por lo tanto, se me da admitir invitación, señor, usted no es propietario, usted es un comprador acreedor. Entonces, en realidad, el sentido pleno casatorio es una discusión de dos acreedores. Un acreedor con un título de fecha cierta, o un título con documento privado, y un acreedor con un embargo inscrito en los registros públicos. O sea, ¿quién hay que proteger? Evidentemente al segundo acreedor, porque no hay propiedad en discusión. Muchos han dicho, no, la propiedad, ¿qué propiedad? No hay ninguna, en el ejemplo que estoy colocando. Y entonces que el caso del séptimo pleno casatorio es un caso de un acreedor que logra obtener un crédito a través de un proceso judicial que le otorga un derecho de un resarcimiento de daños. O sea, no se discute la posesión. Entonces es un acreedor que obtiene un crédito por un proceso de resarcimiento de daños, ¿no?, y embarga el bien del deudor que ha perdido el juicio, pero no sabía que el deudor había vendido el bien. ¿Cuál es la segunda respuesta a esta idea equivocada sobre la propiedad inmueble que se adquiere por el solo acuerdo de cosa y precio y la fe pública registrada? La segunda respuesta está en la adquisición a título oneroso. El Código Civil peruano recogió muchas normas del Código italiano del año 42 donde se protege a los terceros adquirentes a título oneroso, pero dice algo, de buena fe. En dos casos muy concretos, o en tres casos en realidad, ¿no?, en el tema de la resolución o rescisión, que es un caso, en el tema de la simulación y el tema de fraudes acreedores. En el tema concreto de la protección a través de la simulación, por ejemplo, el artículo 194 dice: la simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos del titular aparente. Imagínense, se celebra un contrato simulado y el comprador del contrato simulado vende a un tercero. Solo se protege ese tercero, no solo porque adquirió a título oneroso, sino porque adquirió de buena fe. ¿Qué significa la buena fe? No es la fe pública registrada del 2014, ojo, no es la fe pública del 2014, es la buena fe subjetiva, que significa si este tercero conocía o desconocía que había antes un contrato simulado. O sea, si yo voy a comprar un inmueble, la carga de todo comprador es verificar la posesión, como le ha dicho la Corte Suprema, es una casación. Entonces, si yo voy a comprar un inmueble y mi vendedor me dice, no lo tengo yo, lo tiene mi anterior vendedor, o sea, yo compré un inmueble, pero todavía mi vendedor no me lo ha entregado. Evidentemente no tengo buena fe. ¿Por qué? Porque yo debo sospechar. ¿Y por qué no tienes la posesión? Tú has comprado un inmueble y no te ha entregado bien. No, pero después me lo entregará, ¿no? Hay un plazo para la entrega, todavía no le entrego. Yo te compro un inmueble si tienes la posesión. Si no, no te lo compro. Pero si por el contrario, mi vendedor tiene la posesión y antes hay otro contrato, nada me puede hacer sospechar, salvo que hay otros indicios o pruebas, de que el anterior contrato es simulado. Entonces, si yo compro y verifico que tiene la posesión mi vendedor, compro bien. Y
y la buena fe del 194 de la simulación no está en los registros públicos. La buena fe está en la posesión. Y ahí que hay una, en mi opinión, lo que se conoce en teoría del derecho una antinorma. Normas que dicen que hay que proteger a la propiedad en base a la inscripción y al solo acuerdo, y normas que dicen que hay que proteger la propiedad en base a la posesión, como el 1549, el 1529 y el 194. ¿No? Entonces sí hay una contradicción. No es que no la haya. Claro, si yo digo que el contrato de compraventa de inmuebles se protege a través del acuerdo y a través de la inscripción, ¿cómo justifico estas normas que estoy mencionando? No hay manera de justificarlas. O digo que hay que proteger a las adquisiciones de inmuebles a través de la celebración de contratos y a través de las inscripciones, aunque no haya posesión, o por el contrario diga que es mi posesión, para proteger las adquisiciones inmobiliarias, debo basarme en la buena fe y en la posesión. Y yo creo que poco a poco la jurisprudencia se está acercando, ¿no es cierto?, a esta posesión. Ya la doctrina nacional, por ejemplo, si uno revisa la doctrina nacional antes y después de esta ley 3013, ya está reconociendo expresamente que para hablar de la fe pública registral, la buena fe que menciona 2014 ya no solo es registrar, sino es verificar la posesión. Muchos profesores que defienden y defendían a la fe pública registral hoy reconocen que si la posesión no la tiene el primer adquirente, no se le protege al tercero de fe pública registral. Entonces, si ya se está reconociendo que la posesión es un requisito para proteger al tercero de fe pública registral del 2014, es que la posesión es importante. ¿Qué es más importante? ¿El acito registral, el título archivólogo? Pues, evidentemente que la posesión no más importante, ¿no? Y es por eso que, guste o no guste, el sistema registral ha colapsado. El sistema registral sigue, ¿no? A partir de ahora, ha dicho en los últimos días, toda adquisición vas a tener tu alerta registral. En tu correo electrónico va a aparecer si hay una transferencia. Nosotros cuidaremos tu propiedad. Señor, es falso eso. Los registros públicos no van a proteger la propiedad con enviar un correo electrónico. Las falsificaciones y las suplantaciones de identidades no están en los registros públicos, están fuera de los registros públicos. ¿Cuánta gente ha sido despojada de sus inmuebles? Sin mover un dedo, sin haber firmado ni un documento. Han perdido su propiedad. Y de manera, yo diría, a veces descarada, los funcionarios de SUNAR dicen, bueno, es 1%, es 1%, 1 o 2% que hemos visto. Bueno, eso es lo que han visto los registros públicos. Pero hay una gran cantidad de falsificaciones que no están en los registros, están en los procesos judiciales, que han perdido las propiedades. Porque quien llega al registro público viene con una sentencia, un laudo arbitral trucho. Y el registro inscribe. Ese es el problema. El problema de los despojos inmobiliarios no están en los registros públicos ni en las notarías, están fuera. Que evidentemente ha habido malos jueces, malos árbitros, malos notarios. Es porque el sistema está así. El sistema incentiva a las mafias inmobiliarias. Tal como está, incentiva a las mafias inmobiliarias. Claro, si yo soy propietario, si no tengo un contrato, bueno, hagamos. Acá está, ¿no es cierto?, la manera de estafar a la gente. Y es por eso no es que Orellana fue muy iluminado, ¿no es cierto?, sino que aproveché el sistema tal como estaba, ¿no? ¿Cómo hay que proteger al propietario? Bueno, se le mandó un contrato, escribirlo, basta, suficiente. Hagamos, ¿no es cierto?, una mafia donde participen notarios, registradores, jueces y árbitros, e instituciones como el Colegio de Abogados de Lima. Y eso ha sido la mafia inmobiliaria, ¿no? Una organización perfecta. Y justamente muchas de las víctimas eran personas de edad, ¿no? Cónyuges con mayoría de edad o personas que habían dejado sus inmuebles, ¿no es cierto?, por alguna razón
abandonados, se han aprovechado de esa situación. Pero se podría decir, con un paradigma muy claro, una estrategia muy clara. La posesión no es importante. Y justamente, eso es lo que pasa. ¿Cuánta gente ha perdido sus propiedades sin conocer lo que sucedía? Cuando la posesión la tenían ellas. ¿No? Los verdaderos damnificados estaban poseyendo el inmueble, pero no sabía que su propiedad estaba ya transfiriéndose muchas veces. ¿Por qué? A través de documentos, privados, públicos, inscripciones. ¿No? Porque la propiedad circula, ¿no? Porque dicen, la propiedad circula, sí, pero yo soy propietario, estoy poseyendo, no interesa. Ese sería el problema en el Perú. Yo creo que es un paradigma que hay que romper, ¿no? El paradigma de que la transferencia de inmuebles se hace a través del solo contrato, sin posesión, sin entregar el bien. Y el paradigma de que la fe pública registral solo protege a la adquisición, al contrato, a título oneroso, y que se inscribió. Esos signos de protección al propietario, en teoría el propietario, de la sola celebración del contrato, de la adquisición a título oneroso, de la fe pública registral, es decir, desconocer que hay una inexactitud registral o una inexactitud con los títulos archivados, son los signos de protección al propietario inmobiliario en teoría, ¿no? Creo yo que lo demuestra, ¿no es cierto?, no solamente la codificación de otros países, sino la jurisprudencia de otros países que dicen que no es eso, no es esa la solución. La solución está por otro lado. La solución siempre ha estado ahí. Es una solución que viene del derecho común, del derecho romano de la Edad Media. Es que la propiedad, la única manera de protegerla es a través de la posesión, no hay otra manera. ¿No? Y luego, claro, se han estado añadiendo otros signos de protección como la buena fe, que es un aporte, ¿no?, del derecho, sobre todo italiano. El derecho italiano, que es diferente al Código Civil peruano, fíjese que el derecho italiano tiene una situación totalmente distinta a la peruana. Los italianos no creían en este sistema francés, decía, por la sola celebración del contrato,